Ya, el nombre de esta exposición es Acontecimientos Interiores. Acá pueden ver una foto más panorámica de lo que se mostró en esa oportunidad. Bueno, ustedes fueron y alcanzaron a ver también que abarcaba todo un muro de la galería y es una selección de dibujos que hice en breves sesiones. No, a lo más, algunos los retomé 2 veces para pintar, pero en su mayoría fueron bocetos muy rápidos que fueron creados en libretas. Bueno, aquí hay una vista como más frontal de los trabajos. Fueron creados antes en libretas de bocetos como las bitácoras en las que ustedes trabajan. Voy a pasar a esas acá. Algo así. Ya todo esto parte, no sé, estoy en mi casa, en el taller aburrida y empiezo a dibujar y es dibujo automático, es lo que sale. No es necesariamente que yo vea ciertas imágenes y tenga un referente de antemano de lo que voy a hacer y digo, ya, voy a hacer solamente dibujos en los que el cuerpo aparece de tal y tal forma, sino que son cosas que aparecieron de forma muy intuitiva. Y tienen que ver también con las cosas que yo estaba mirando en ese momento. Si se fijan, yo había dejado, bueno, anteriormente una foto de posturas de yoga. Entonces, todo esto es un proceso muy interno en el que yo he estado observando el cuerpo, trabajando a través de los alcances donde el cuerpo, por ejemplo, puede contener traumas, heridas, caer, y va dejando marcas, va teniendo huellas. Lo que presento acá es una visión del cuerpo donde este ya empieza a aparecer de otra forma, como un instrumento de búsqueda y de ciertos estados interiores que de repente no son tan claros, pero sí tienen que ver como con algo ya más onírico o más incluso de carácter espiritual. Acá pueden ver también que hay una foto de yoga. Yo esto no sabía que era una postura de yoga, me lo comentó después una chica que fue a ver la exposición. Y algunas de las pinturas que he hecho anteriormente también tienen un poco como esa torsión del cuerpo, donde es llevado como más allá de los límites de lo normal. Acá están las posturas de yoga, que ahora justamente a raíz de que me hicieron ese comentario las he estado mirando más como un antecedente para sumar hacia los trabajos que estoy haciendo en adelante. Las paletas, la paleta de colores tampoco es algo que voy pensando demasiado de antemano, pero sí trabajo siempre con mi bitácora, como les decía, y voy probando los lápices y haciendo pruebas de colores, y luego eso lo traspaso a la pintura definitiva. Todos estos tenían bocetos también. Y algo que me interesa harto explorar y que se dio en estos trabajos es el tema de la luz. Como muchas veces la luz nosotros la percibimos como algo blanco o algo amarillo. En estas pinturas quise explorarla desde otros colores, como por ejemplo acá, donde la luz ya es celeste, acá ya es más verdosa. Acá también, bueno, aquí no se nota muy bien, pero esto también es verde. Es un verde bien intenso. Aquí era amarilla. Y les voy a leer como un breve statement antes de pasar a lo que viene, que es como los antecedentes y búsquedas que se han estado ocurriendo a partir de esto. Acontecimientos Interiores es una selección de obras que contrasta el enigmático mundo de las experiencias corporales y su manifestación pictórica. En esta muestra se abordan diversas facetas del cuerpo humano, desde su capacidad de ser receptáculo de recuerdos o instrumento de juego, hasta su potencial como instrumento de sanación emocional y desarrollo espiritual. Las obras fueron tejidas a partir de un proceso creativo de escasa planificación, que es lo que yo le contaba, que trabajaba con dibujo automático. Registrando ideas a través del dibujo automático, el artista recrea escenas habitadas por cuerpos humanos que abandonan la norma biológica y adquieren propiedades dúctiles. Estos cuerpos se relacionan de manera inédita con su entorno y otros cuerpos, desafiando los límites preestablecidos. Se desarman y transforman en un molde capaz de reconfigurarse, traspasando el plano bidimensional con recortes y dobleces, reorganizando planos de vacío y fondo. Los testimonios documentados de experiencias oceánicas y lo luminoso
entre paréntesis el libro La mística salvaje de Michel Houellebecq, permean y dan forma a los temas de representación, sumado a las sesiones de meditación que entrelazan el proceso de dibujo. Bajo estas pautas, lo corporal se convierte en un medio que exterioriza estados donde también la mente navega libremente entre ideas libres de concepto, en un diálogo solo descifrable entre la órbita de la imaginación y la pintura. Cada obra es un reflejo íntimo del propio viaje interno. Partiendo de ese estado de claridad mental al despertar, volver a nacer todos los días, donde la identidad se pierde brevemente alejada del estado egoico empujado por la vida contemporánea. Acontecimientos interiores invita al análisis sobre la complejidad del cuerpo humano, su capacidad de transformación y su conexión intrínseca con la experiencia humana. A través de estas obras, la artista se propone explorar los límites de la percepción y la autoconciencia. Entonces, ahí aparecen hartos conceptos que tienen que ver con las experiencias oceánicas, que es el más relacionado con los estudios de la mística. Entonces, o por ejemplo, también tiene que ver con la experimentación con ciertas drogas psicodélicas y cómo la percepción del cuerpo puede alterarse a niveles como demasiado impensados. Y empezamos como a sentir recortes, alargamiento de extremidades, y todo esto tiene que ver con algo que parte desde lo mental o desde lo sensorial. Y esto es como algo que estoy probando ahora, que es empezar a recortar los trabajos y incluir un poco más el fondo. Y estos son pruebas solamente. Estos son como antecedentes también de trabajos anteriores en los que también el cuerpo ya estaba medio deformado, medio recortado, trabajando más con collage. Y esto es parte de lo que presenté en el proceso de magíster, donde estaba trabajando el tema de las caídas. Me interesaba la herida, la caída y cómo la cicatriz va dejando huella en el cuerpo, y la huella también tiene una historia, tiene una forma, es contenedora de mucha información, y también lo que ocurre en el momento en el que nosotros vamos cayendo, cuando hay una pose en la caída. Este trabajo está hecho sobre seda con carboncillo. La seda se ocupaba también para suturar heridas y antiguamente, y el carboncillo tiene como esta característica más de terrosa, que tiene que ver con el contacto, como con las primeras caídas, cuando chocamos con el suelo, con la tierra, nos ensuciamos, y esto se encostra. Y estas eran como las imágenes que estaba viendo en ese momento para hacer como los modelos de prueba. Son otras formas en las que el cuerpo aparecía. Eso, bueno, y todo eso fue lo que me llevó finalmente a esto, que es donde estoy ahora, y precisamente estoy en esta búsqueda de recorte. Y unir de repente las pinturas unas con otras, empezar a sacar del plano y hasta armar una composición un poco más grande. Eso. Preguntas. Preguntas, comentarios. ¿No? O veamos lo de Jorge y después Y después hacemos preguntas todas preguntas al generales. final. Sí. Comentarios generales. Bueno. ¿Ya te cambió? ¿Eso llega hasta acá o No sé voy si... para allá? ¿Esos últimos trabajos tienen volumen o Sí, o sea, hay recorte de papel? claro, el papel está salido de la pintura está recortada. Perfecto. Y eso ya está armando una composición afuera, como un poco más tridimensional.
En una parte del texto mencionaste algunas ideas o referentes que dieron forma a estas composiciones. Mencionaste entre ellas algunos agentes psicodélicos que nos permiten ampliar o percibir el cuerpo de una manera diferente, así como también mencionaste la meditación y otros factores que están en contacto con este cuerpo. En algún momento dijiste también que participaba de este proceso la mente, percibiendo estas diferentes percepciones del cuerpo, así como también lo sensitivo. En el trabajo del dibujo instantáneo, ¿qué es lo que aparece primero? ¿La sensación del cuerpo que se traduce en este dibujo o pasa por este filtro de la mente? Sí, yo creo que, bueno, todo el proceso es porque justo cuando estuve creando estas obras estaba en un proceso de meditar mucho y estaba leyendo este libro, La mística salvaje, donde hay muchos testimonios de personas que han experimentado estados de éxtasis o el tema de lo psicodélico, que es un tema que yo, así como en primera persona, no he experimentado, pero sí los testimonios son súper potentes. Y de eso lo que me interesaba era como la sensación, primero es la sensación como de unidad con el entorno, de observar donde una cosa muy pequeña, no sé, una hoja, algo muy simple empieza como a adquirir un nivel de importancia y te lleva como a grandes revelaciones de tu vida o que pueden situarse y marcar incluso un antes y un después por una experiencia que dura un ratito. Entonces, eso pasa directo al filtro de la mano y de ahí aparece la imagen. Pero no es que yo esté primero pensando, ya, a ver, ¿cómo voy a ilustrar esto que leí? No, era una mezcla de lo cotidiano, en lo que transcurría mi día a día y cómo yo eso, al momento de sentarme a dibujar, sin querer aparecía. Es como lo que estamos consumiendo constantemente y después llega el momento de botar esto y salía eso. Pero sí, yo creo que, por ejemplo, cromáticamente había un tema que tiene que ver más de la sensación. No son colores fuertes, no son colores muy violentos, es todo muy, muy suave. Entonces también eso tiene que ver con el estado en el que estaba en ese momento. No sé si eso responde bien a tu pregunta. Sí, gracias. Gracias. Abre muchas más también. Las voy a pensar más. Gracias. Que mostraste unos trabajos, yo estoy multitasking, entonces vi que mostraste, tomando fotos y todo, entonces vi que mostraste unos trabajos de magíster en que la forma de representar era bastante diferente a lo que estás haciendo actualmente. Mi pregunta tiene que ver cómo fue ese salto. Claro, ahí quizás, ahora que veo esas imágenes, quizás ahí hay como una especie de paso hacia los trabajos que estás haciendo actualmente. En este caso, ¿eran más como óleo en tela o también eran en papel, en formato como dibujo, como lo decía, en libreta? Estos son pastel graso sobre papel. Y eran una serie de bocetos, uno tras otro, muy también rápidos, pero siempre con un modelo, mirando un referente. Claro. Tenía un modelo antes de hacer esto. Entonces estaba mucho más pauteado conceptualmente y también en la forma, o sea, todo estaba mucho más pauteado. El color tenía más tiempo, no era automático, estaba más planificado. Y había un banco de imágenes que estaba mirando y que era eso lo que voy a trabajar y no me voy a salir de eso. Entonces, por eso para mí es tan importante y lo llamo como acontecimientos interiores, lo que viene después. Porque sí, yo siento de que rotundamente rompe con lo que venía haciendo antes, pero al mismo tiempo siento que es como mi presente hasta ahora, es como un cambio. Mi forma de hacer, de dibujar y de pintar es tan orgánica como mismo vivo. No es que yo esté pensando en algo y me quedo en eso y es mi fijación y me va a durar mucho tiempo. No. Si yo voy cambiando y voy viviendo nuevas experiencias, también eso va apareciendo. Y al menos siento de que en este trabajo estoy como en una mirada mucho más interiorista respecto a lo que estoy creando y me siento como con una mirada
más autoral, más propia, más, no sé, como un trabajo mucho más natural en cómo fluye. Claro, y es interesante que también había un referente porque mostraste una foto de una posición de yoga, pero en el fondo ese referente solo te dio como una suerte de geometría o como una especie de, de Es una pauta muy general de cómo el eso. cuerpo se puede doblar, pero claro. Que es interesante ver esto, que en el fondo hay un referente que está más presente en el dibujo, la pintura, y luego en los otros hay un referente, pero el resultado final se aleja mucho más. Claro, claro, acá es mucho más apegado y de hecho es la intención de mostrar el movimiento, mostrar un poco más la violencia del peso, el peso de los cuerpos, la caída, la huella, el pavimento, el soporte. Y en el otro no existe tanto eso, Claro. es muy general. Y por eso yo quise también alejarme de... O sea, yo de verdad dibujo casi sin referentes actualmente. No miro nada antes de dibujar y no... lo de las posturas de yoga llegó de casualidad, después me puse a verla y como, hoy el cuerpo se puede torcer de tal y tal forma, esto también me puede servir. También leer de los testimonios donde las personas sienten que los cuerpos se les alargan, los brazos infinitos, que se fusionan con la naturaleza, un montón de cosas, y eso ya es lo que estoy tomando actualmente. Y que creo que también tiene que ver con un proceso de conciliación con el motor que nos mueve, o en mi caso me ha movido a crear los trabajos. Y como les decía, es como la experiencia en la que estoy ahora y es donde yo creo que es muy probable, no sé si la impermanencia lo permite, pero es donde voy a estar un buen tiempo más. Entonces, eso es como más o menos el trayecto. Siempre mirando desde el cuerpo, pero el otro es un cuerpo mucho más matérico, mucho más sólido del movimiento, y este es un cuerpo que se altera desde la conciencia también. Ahora hay más preguntas. O sea, no quería preguntar de dónde salió el fragmento que leyó. ¿Era de un libro o no? ¿Cómo? Lo que leyó. El fragmento No, que es de leyó. la exposición, el statement de la exposición. Este. ¿Ese? Sí. Sí, sí. Y yo le sumé igual al final una parte que es sobre lo que estoy haciendo ahora, que es de recortar las imágenes y ya no solo trabajarlas en plano, sino que empezar a moverlas. Sí, cuando ustedes exponen normalmente les van a pedir un texto que dé algunas pautas de lo que vamos a ver, de lo que se va a ver en la exposición o de qué consiste a grandes rasgos su obra. Esto vendría a ser el statement con el cual se presentó el proyecto, un proyecto grupal. Cada uno, en base a su obra, va redactando un texto con sus referentes, que está mirando más o menos de qué trata. Se suma todo esto y después arman un texto curatorial. Pero este es como el texto de presentación de lo que estaba expuesto ahí, sumado al otro. Gracias. Ya, sí, entonces lo van a tener que ver para que se familiaricen. Sí. Sí, es bueno igual ir escribiendo de repente, si ven una película, si leen un libro, si ven ciertas imágenes, ir tomando apunte de todo esto, porque después uno vuelve y empieza a armar cabos sueltos de por qué hace lo que hace. O al menos así es como a mí me ha servido. De hecho, todo lo que veo y leo y hago tiene relación con esto. Entonces, podría saturar de referentes, no es la idea, pero sí aparecen conceptos, estudios, análisis. Y también ustedes trabajan con bitácoras, también tienen, no sé si Sí. bancos de imágenes en el computador, unas carpetas con imágenes que les interesen. Claro, todo esto lo hice a partir de bitácora, ahí están los bocetos y de repente, no sé, aburría, tomaba la libreta, una libreta súper práctica y es súper bueno andarlo trayendo hasta el trabajo, a todos lados me la llevo y tengo un rato libre y empiezo a dibujar. Y cuando estoy en la casa ya empiezo como a probar colores y a complejizar lo que tengo. Pero siempre así es algo muy espontáneo, que después el cuerpo, el cerebro, todo se empieza a habituar a armar cosas. Como que tu creatividad se echa a andar muy fácil. Yo quería hacer una pregunta en relación al color. El color
esta exposición de Venir Corporalidad y el trabajo que estás haciendo ahora en relación como al peso del cuerpo y las caídas, como me comentaste anteriormente, esta exposición está basada quizá en el color de una manera más sensitiva, más sensorial, y en el otro trabajo hay un... Ah, pero este es anterior. O sea, todo esto es anterior. Ah, ya, esto es previo a la Sí. exposición del cuerpo. Sí. Ah, ya, porque iba a preguntar eso, por los colores de este trabajo, como estaba pensado, planificado mentalmente antes, o este tenía más tiempo de planificación, el tratamiento del color se hace en base, de nuevo, hacia lo sensitivo, como en la experiencia del cuerpo y su transmutación, o más como pensado en cuanto a composición o... Sí, más pensado como en composición. Yo alteraba completamente los colores de las imágenes originales, excepto los tonos piel quizás fueron como lo que mantuve cierta fidelidad con la imagen, pero lo demás está todo cambiado, los fondos, el piso. Lo que más me interesa es que estos trabajos son del magíster, entonces era un trabajo ya un poco más como de revisión histórica de lo que venía haciendo, y ahí me interesaba abordar el cuerpo, pero desde el tema del recuerdo, del trauma. Entonces es como más oscuro que lo que venía haciendo ahora, lo que he estado como evolucionando en mi trabajo ahora, y los colores solamente obedecían algo de composición, eran algo rápido. Más que nada ocupaba la paleta que tenían los pastel grasos. Y ahora estoy trabajando con óleo, entonces eso también me abre muchas más posibilidades a tener un banco de colores más amplio. Y ahí sí, eso yo creo que está un poco menos pauteado, o sea, sí, un poco menos pauteado en las pinturas. El dibujo aparece rápidamente, pero el color ahí me tomo un tiempo de planificar y de ir eligiendo y probando paletas. Y tampoco es tanto tiempo, pero porque son pinturas rápidas, son muy rápidas. Gracias. Perdón, es que se me ocurre. No, que mi pregunta anterior, la que hice anteriormente, quizás también tenía que ver con eso, que como mencionaste que hay trabajos de magíster y después acá hay como un referente y usted está más apegado al referente. ¿Tú crees que al haber salido de la universidad, esa como libertad de desapego al referente o empezar como a desarrollar imágenes un poco con mayor libertad, podría decirlo, aunque no me gusta tanto esa palabra, tiene que ver con eso, como No tanto, más tiene que ver con que yo entré al magíster el 2019 y el 2020 congelé por la pandemia y el 2020 empecé como a llevar a cabo estudios budistas. Entonces por eso empieza a aparecer lo otro y me metí de lleno en eso, y la meditación y todo eso. Entonces ya había empezado con el tema de la caída, ¿cachai? Que son un tema mucho más violento, como otro estado, otra investigación mucho más racional y todo. Y después ya como que lo que estaba haciendo acá tiene otro sentido, tiene otro espíritu. Y yo creo que eso es lo que aparece, por eso les decía que es muy orgánico con los procesos que yo vivo internamente. No es tanto como que me haya liberado al terminar el magíster, sí, o que haya... es como que surge la pregunta por Sí. razones obvias. Como... Claro, pero más tiene que ver con que justo en la pandemia, ese año que congelé, estuve muy metida en la práctica, bueno, ahí hasta el día de hoy, pues en la práctica y el estudio del budismo. Entonces, ese es el gran quiebre, más que el cierre de ciclos del académico. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, igual al final va a haber espacio para más preguntas. Podemos pasar a la presentación de Jorge. Les voy a contar de lo último que estoy haciendo, ¿no? Súper puntual, ¿ya? Estoy haciendo estos floreros de cerámica, con cerámica de baja temperatura, de muchos colores, y
lo que hago con esto es percutirlos, porque tienen un sonido, porque como son acústicamente, son objetos acústicos, emiten un sonido al ser percutidos. Trabajo la pasta cerámica y dejo que, porque son bastante grandes algunos, dejo que el mismo peso del material defina la forma. Entonces no son tan modelados como parecen. Se colapsan en algunas partes, ¿no?, por el peso del material y eso genera la forma. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo el material ha colapsado, ¿no?, y después yo a eso le agrego color. Y todos estos tienen sonidos distintos, ¿ya? Y yo con esto estoy más que nada pensando como en una relación entre el color, tal vez la escultura, pero el sonido. Me interesa mucho el sonido, ¿ya? Y yo hago todo un asunto performático donde me pongo, por ejemplo, unos guantes blancos específicos, donde tengo unos instrumentos tipo baquetas específicos para golpear esto. Y acá estoy mostrando un ejemplo de una performance que creo que fue el año pasado, solamente para que vean un poco cómo se ve esto. Y le agrego siempre flores, me gusta esa idea. Y usualmente después de la performance estos objetos quedan en el espacio y las flores van marchitándose, lo que también me parece interesante. Con estos objetos, de estos colores y sonidos diferentes, pues todos tienen tonos distintos, lo llevé a un estudio de grabación y grabé un disco. Sí, literalmente un disco. Aquí están en el estudio de grabación con micrófonos, etcétera. Tienen una base de espuma, porque mientras más suave es la base, la profundidad del sonido es mejor, ¿no? Es lo mismo si yo lo tomara con la mano. La mano también funciona muy bien ahí para hilar esa cuestión. Ahí estamos viendo imágenes de cómo se veía durante la grabación. Ahí yo estoy en plena acción. Y también trabajé con diferentes baquetas, es decir, diferentes mallet, ¿no? Hay unos que son de madera, pero hay otros que tienen una punta suave que se usan para tambores en general. Y eso genera sonidos muy distintos. Ahí estoy yo, me sacaron foto para la... Se la muestro porque esta sale en el disco. Pero todos estos sonidos son súper duros. O sea, cuando ustedes le hacen así a un vaso, es un ting. Es muy duro el sonido, es muy agudo además. Entonces yo traspaso cada sonido independiente a través de una cosa que se llama piezoeléctrico, que es básicamente un micrófono de contacto, pero más sofisticado. Piensen en el tipo que toca el cello, él le pone un piezoeléctrico, que se adhiere a la superficie de la madera y eso transmite. Entonces, por dentro cada uno de estos tiene un piezoeléctrico. Y después pasa a un mezclador, que está ahí donde enchufo yo las cosas, y luego pasa un montón de pedales. Siempre yo buscando que el sonido no termine, que la dimensión del sonido y la duración del sonido no sea tan corta, ¡ting!, sino que sea ¡ting! Y meto distorsiones, o uso mucho una cosa que se llama looper, una loopera, que me permite grabar el sonido en vivo y tocarlo al mismo tiempo. Entonces suena, puede estar. Entonces no soy solamente yo tocando, puedo contar con 3 pistas más lupeadas, ¿no?, que es cuando se repite. Esto fue una presentación en una sala de conciertos y se ve así. ¿De dónde viene esta idea? Y esto es algo con lo que yo trabajo permanentemente. Cuando yo tenía 8 años, fue el terremoto del 85. Y por suerte ya era suficientemente grande para acordarme de ese evento. Y recuerdo que estábamos en la casa y empieza este terremoto, que no fue en Santiago el epicentro, creo que fue en Valparaíso, pero se sintió súper fuerte acá también. Y recuerdo la experiencia de estar ahí y escuchar la casa moviéndose,
pero también todos los objetos de vidrio o cerámica decorativa que uno tiene, que los papás tienen como en el living, temblando permanentemente. Y me impresionó mucho eso. Algunos se caían y se rompían, pero fue una experiencia que me impresionó. Y ahí empecé a estar muy interesado en, yo diría que en imágenes mediadas de desastre. Y estas imágenes que estamos viendo ahora no son de mi propiedad, son de una fotógrafa que está a partir de una página web que se llama Enfoto, que recopila fotografía amateur de Chile. Y estas son de esta mujer llamada Jimena. Y nada, me encontré con un registro muy, muy bonito, entre comillas, de ese terremoto y de esa época, que era lo que yo recordaba además, como ese tipo de casas o ese tipo de color de la imagen de esas fotos también. Y con eso yo he estado, esto ya es lo último, que he estado trabajando, que yo le llamo a todo este proyecto en general ventriloquía, que tiene que ver con extraer información acústica de objetos inanimados. Es básicamente lo que hace un ventríloco, ¿no? Tiene un muñeco al que le impone una voz. Y esto, aquí yo, en vez de trabajar las 7 piezas de cerámica, estoy trabajando solamente con una, y la tomo con una mano y la golpeo en vivo en un contexto específico. Y esto está acompañado de un video donde yo estoy vestido exactamente igual, pero mirando hacia atrás. Y la imagen de fondo, ahí estamos viendo un poco lo último. Parece que no tengo esas imágenes. No las tengo ya. Y la imagen de fondo corresponde a las imágenes a partir de esta fotografía que yo pedí prestada a esta fotógrafa amateur que aparece en esta página web, ¿ya? Lo que pasa en el video es que el video no tiene audio. Soy yo interpretando este florero y lo golpeo, pero sin audio. Y lo que yo hago en vivo es tratar de calzar el sonido con lo que está pasando en el video. Y nunca lo logro porque achuntarle a un ting es muy difícil. Entonces siempre hay un descalce y eso es interesante también. Y esto dura 7, 8 minutos máximo, que es la duración del video. El video para mí es la partitura. O sea, yo estoy mirando permanente el video para saber el tiempo, la duración, cuándo esto va a acabar. Y esto ya está. Yo todavía no he hecho el lanzamiento, va a ocurrir el primer semestre del otro año, pero yo ya tengo los discos. Y esto se editó en vinilo. Le estoy mostrando acá como el sobre, ¿no?, del vinilo, la carátula por delante y por atrás. Y ya existe, o sea, yo ya tengo las copias, ¿ya? Y de alguna manera concluye este proyecto con el disco en vinilo físico. Y como ustedes saben bien, hay varias cosas interesantes en el vinilo. Es increíblemente frágil, o sea, se cae y se quiebra. Es afectado por el calor. Si tú lo dejas al sol en un verano, se queda así. Pero también no es un archivo digital. En el disco está contenido el sonido, literalmente. Por eso, si algunos de ustedes tienen la suerte de tener un tocadisco en la casa, ustedes pueden ponerle play y no prender los parlantes. Y si ustedes se acercan mucho, se puede escuchar algo, porque el sonido está literalmente en el material físico del vinilo, ¿ya? Y eso me parece interesante porque creo que se relaciona muy bien a lo que estoy haciendo, ¿no? En el sentido de que cada una de estas piezas cerámicas propone o incluye inevitablemente su sonido, ¿cierto? Lo único que uno tiene que hacer es activar ese sonido y para eso eso explica la performance, ¿no? Que simplemente es como activar las cosas. Eso es, con eso termino. ¿El vinilo? Bueno, son los surcos que contienen y como por
está la información contenida y la aguja, que es una cuestión bien mágica, transforma como esa señal. Si uno lo viera microscópicamente, son como surcos con montañas y valles. Y eso transforma la información, lee la información. Ahora, no soy experto. ¿Ah? Que en las cintas de película también ocurre que está dibujada las ondas de sonido y automáticamente Sí, pues están al lado. sí. En la barra lateral en general de las primeras películas, ahí está materializado el sonido, literalmente, Gráficamente, sí. claro. Sí. Pero, nada, quería terminar con este objeto producto que estará disponible en todas las tiendas. Pero explicarles que viene de eso, de una experiencia que yo tuve y que de alguna manera uno siempre trata, no de replicar, pero siempre uno vuelve a ciertas cosas, ¿no? Eso es como, eso pasa mucho en arte, creo. ¿Hay alguna pregunta? Es que la verdad no sé si lo explico porque en un momento dejé de prestar atención, pero me pregunto cómo deformó las piezas, cómo obtuvieron esa forma. Porque he visto que otras personas hacen eso y las abrazan o les pegan, las dejan caer, entonces no sé cómo lo hizo usted. Fue el peso del material el que fue como formando la... El peso y el espesor de eso, ¿no? Claro, en cerámica uno puede hacer piezas con unidad muy delgada, pero cuando uno quiere crecer, eso requiere que el espesor de la pasta que uno esté trabajando llegue incluso al centímetro, que en cerámica es bastante, o sea, es una pieza gruesa. Pero inevitablemente, lo que pasa es que yo no trabajo en torno. Al trabajar en torno, sabemos lo que es torno, ¿cierto? Sí. Quizás no. Hay acá en el taller de cerámica Una plataforma que gira y que uno ajusta la velocidad, donde uno pone al medio un poco de pasta y puede elevar formas que tienden a ser huecas. Ese es el torno, ¿cierto? Antiguamente era con el pie, se hacía con un... Pero yo no trabajo el torno, porque el torno significaría trabajar la simetría. Y como ustedes saben muy bien, porque estamos en nuestro curso, estamos en contra de la simetría, ¿ya? Entonces yo trabajo con una aplanadora, que también está en este taller, y que les permite a ustedes aplanar al espesor que ustedes quieran la pasta. Y con eso yo hago placas, y yo voy levantando estas placas. Entonces, como no hay torno, la placa inevitablemente fresca, la pasta, tiende a colapsar. Pero yo puedo controlar el colapso con una pistola de calor, porque obligo a la pasta a secarse antes. Entonces, pero siempre manda la propia materialidad la que define la forma. Y la forma define el sonido. Entonces, eso tiene mucho azar. Ahí hay mucho azar metido en este asunto. Lo queremos poner, este es como el video que usaba para la performance. ¿Y esos son los golpes que tú vas replicando en vivo? Que trato trato de copiar. Como un eco del video. Claro. Y estos son los guantes que yo me pongo y me pongo los mismos guantes durante la performance, ¿no? Y esto está hecho con un croma. Y el croma es el hombre en el tiempo que está detrás, frente a una pantalla verde. Ahí hay una pregunta, Miguel. Allá. Y es una herramienta de postproducción. Yo le agrego una imagen de fondo a eso. Todos sabemos lo que es el croma. ¿Aló? Perdón. Tengo una pregunta que no me quedó muy claro, como el mensaje que se quería dar con la forma como achatada. No me quedé claro si fue como con la experiencia del terremoto al escuchar todo y fue lindo o tiene todo un trasfondo traumático con el terremoto, verse las cosas caer, romperse.
creo que no te entendí toda la pregunta. Pero tú Eh, estás preguntando si esto tiene como la forma como deformada, tiene que ver con tiene un mensaje. Sí, si tiene algún mensaje y también porque al final lo haces deformado para que suene distinto en distintas partes que uno le pegue, pero esos sonidos que intentan representar el terremoto del 85, ¿quiere dar un mensaje de la performance o es simplemente por darle un sonido, por recordar ese evento? Creo que mucho tiempo atrás como que dejé como de pensar que las cosas que yo puedo controlar como el mensaje. Creo que trabajo como muy ciegamente en ese sentido, en general. Y creo que por eso de repente algunas cosas tienden a tal vez a hacer relaciones más surrealistas, o sea, porque no, tal vez no sé qué relación hay entre ese guante, por ejemplo, y ese fondo. Pero sí lo que hay en la deformación de los floreros es la idea de que esto que sugiere el movimiento. O sea, están deformadas porque la idea es que esto ha sido afectado por el movimiento, de alguna manera. Son fijas, por supuesto, pero, y ahí aparece un poco la relación con el terremoto. Eso es lo que pensaba, sí. Pero claro, así como que yo quiera definir un mensaje específico, creo que no. Me gusta mucho también que el espectador pueda hacer las conexiones que quiera en relación a lo que estoy viendo. Vale, pero buena pregunta. Yo tenía una pregunta, más como con lo que usted había dicho en la primera pregunta, de que con las formas es el sonido y que depende del azar. Mi pregunta es, ¿cómo usted descubrió que deformando este florero se producían distintos sonidos? ¿Fue tal vez como un experimento que hizo? ¿Tal vez lo descubrió de casualidad? ¿Cómo fue? Bueno, primero, toda figura de cerámica ahuecada tiene un sonido. La diferencia es un poco lo que decía tu compañero ahí al lado, es que al estar más plegado, esto deformado, yo puedo acceder a variaciones de sonido, pero son sutiles. En general suena todo con una tendencia notal. Pero hay en algunos pliegues, tiende a sonar más agudo que en unas partes donde son más planas, ¿no? Donde son formas más aplanadas. Y eso empezó no como un problema de sonido, sino como un problema escultórico. Yo quería hacer floreros deformados. Y después me di cuenta por casualidad o por experimentar que había una dimensión sonora que no estaba viendo. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Jorge, a mí me gustó mucho la imagen en que estaban los floreros como con esta suerte de espuma abajo. ¿Eso son cosas que fuiste como descubriendo en el camino como Claro. para tratar de que el sonido fuera Sí. modificándose? Lo que pasa es que este tipo de trabajo no se pueden hacer solos. Tengo que trabajar como con equipos Entonces hay sonidistas que me dicen cómo trabajar mejor el sonido o que me dicen qué micrófonos ambientales debería usar para este tipo de sonido, que editan esto y después masterizan esto para que salga un disco. Hay equipos de asistentes que me ayudan a levantar estas formas cerámicas que solo tampoco las puedo hacer. Requiere harta como participación de mucha gente, no solamente, no es un trabajo solitario. Y creo que eso es algo que me pasa mucho también recientemente, que cada vez me gusta más como la colaboración. Entonces yo grabé esto, pero el disco final, lo que van a escuchar, tiene mucho impacto el sonidista, que es un músico con el que yo trabajo mucho, que me propone cosas y yo dejo mucho que ese feedback ingrese en las cosas. Porque me permite a mí sorprenderme de los resultados, básicamente. Tiene que ver con eso. Mientras todo suene bien, estamos ok.
¿Hay alguna? Yo tengo, quiero hacer como una pregunta, un comentario, pero después del comentario puedes responder la pregunta. Que tú en tus trabajos anteriores trabajabas con objetos, habían como referencia a la porcelana, usabas objetos de porcelana y luego empezaste a hacer tú la cerámica. Yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar acá, tú estuviste un verano con el Facu en el taller de cerámica, Sí. Experimentando en el torno. Sí. Y antes quiero como agarrarme de eso también, como ustedes están en primer año, yo creo que hay algo que es súper bueno de este campus en particular, que hay como recursos muy diversos, como está el estudio de grabación, donde ustedes podrían eventualmente, si les interesa el sonido, trabajar ahí, grabar ahí de manera como relativamente profesional. Está este estudio de tele. Entonces, en el fondo, esta como mezcla de medios es interesante, que en este campus tú podrías estar en el torno haciendo una cerámica y después venir al estudio de radio a grabarlo. Claro. Creo que es súper importante que sepan desde primer año que todos estos laboratorios están abiertos y que el estudio de radio no es solo para estudiantes de la Escuela de Comunicaciones. Ustedes también pueden experimentar ahí, pueden también pedir el estudio de grabación. Vuelvo a la pregunta, dijiste que ya no las hace en torno, pero este proceso partió ahí, ¿o no? Tú antes eran objetos encontrados o Sí, objetos que ya existían y... Sí, eran objetos encontrados de segunda mano. Trabajaba mucho con esas tiendas que hay, sobre todo por acá en el centro, que compra cajas de container que vienen de Europa o de Estados Unidos y vienen con cosas. Me encanta comprar esas cuestiones de segunda mano, porque vienen muy cargadas, ¿no? Efectivamente yo partí las primeras cosas aquí con Facu y fue una experiencia fantástica. Aprovecho de dejar que, como estamos grabando esto, gracias Facu. Pero efectivamente yo me sentí muy cómodo y se abrieron muchas puertas aquí en el campus creativo para hacer muchas cosas. Entonces me permitía a mí trabajar en cerámica y ustedes podrían de repente llevar eso y traerlo para acá para hacer un trabajo de croma. Es bastante increíble lo que tenemos en esta facultad. Pero al principio también los objetos que hacía y tenían como una referencia a un cierto tipo de cerámica que existía, que era la de Lota, ¿puede ser? Bueno, pero Y- eso, claro, son... Y ha ido como alejándote de eso y los objetos han ido Claro. agarrando y ahí también te alejaste del torno, me imagino, porque te permitía... Sí. Lo de Lota fue un proyecto muy específico que tiene que ver con porcelanatron y eso como instrumento. Entonces yo trabajé a partir de la colección de cerámica de Lota, de los mejores años, que yo creo que está entre el 40 y el 50 y tanto, se supone. No soy experto. Como ustedes saben, la cerámica Lota era una fábrica impresionante que teníamos acá en Chile, en Lota, que se suma un poco al éxito como del carbón, ¿no? Y todo eso. Y esta colección tenía una colección muy linda de floreros de Lota. Yo los traté de replicar utilizando esta técnica. Traté de copiar los colores y la forma me daba lo mismo, entonces las formas eran todas así. Pero ese era como un proyecto de investigación de Lota, sí. Entonces he visto así varias cosas. Y antes de eso tal vez el objeto chino, ¿no? Esa cerámica china barata que tienen en la casa de los abuelitos también me parece interesante. Antes de eso la cerámica rococó, todas esas cosas frágiles a punto de quebrarse me parecen interesantes. ¿Hay alguna otra pregunta? Me parece muy interesante la utilización de los guantes que son bastante como detallados, la textura. Quisiera saber como si tiene algún, como que fue una decisión tomada como desde antes, así como voy a usar estos guantes por esto, o fue así Los guantes, ¿estamos hablando de azar. guantes? Sí, de los guantes. Por supuesto, yo antes hacía estas performances, las primeras, sin guantes. Yo creo que son varios años ya que llevo haciendo estas performances.
Y lo que me pasaba es que al estar en el acto performático, sentía que mi relación con la materia o al sostener esa baqueta era demasiado inmediata. Y empecé a probar con guantes. Y lo que hace el guante es establecer una distancia entre mi mano y mi cuerpo finalmente, y todo lo que está pasando fuera que tiene que ver con la parte performática. Y eso extrañamente, no sé por qué, me dio una libertad dada por esa distancia matérica. Es como que cuando uno tiene guante, el contacto con la cosa no es directo. Y después pensaba que tal vez por eso los magos usan guantes y todo, porque también me dio una dimensión formal que me permitía hacer esto con mucha más gracia que si no tuviera el guante. ¿Cachai? Es súper extraño, pero ponerse el guante es como disfrazarse, como ocultar la cara. Es muy extraño. Pero eso pasó probando nomás. Sí, lo de los guantes ha sido fantástico. Y hay un músico chileno muy importante que obvio se me olvidó, Álvaro Peña, que es bastante mayor, que a mí me gusta mucho, muy experimental, y él toca el piano con guantes. Y una vez lo vi y lo encontré impresionante. Entonces hay también antecedentes que tienen que ver con eso. Tiene que ver con esos guantes que usan en conservación, ¿no? De objetos de museo, pero siempre un problema de distancia. El guante de encaje es como el velito noventero de los floreros que se ponían en las casas también. Claro, el frivolité y todas esas cuestiones, claro. Pero además es como un guante sexy, el último. Claro. Entonces es rarísimo porque es como de encaje y lo compré, es para novias. ¿Cachai? Pues antes usaba guantes blancos solamente, y este es para novias. Y tuvimos hace un mes, yo creo, un evento que publicitamos por acá en el MAC. Y ahí apareció por primera vez este guante, que yo le pasaba también a otras personas que me ayudaron en esa performance que incluía más personas, que era más colectiva. Entonces hay una cosa también en ese tipo de guante y la flor. Y, sí, es todo barroco, es todo, o sea, no tiene nada minimal, ¿no? Es como creo que tiene una estética muy, muy específica. Y yo creo que estamos en la hora, Miguel. Allá hay una pregunta, Miguel, atrás. Porque nos quedan 5 minutos aún. También el guante se podría entender como el uso que se usa como dejar como sin como virgen al jarrón, por así decirlo, como el uso del guante sobre el jarrón. También se podría traducir como un uso de que estos son jarrones o floreros, perdón, como puros, que no tienen impureza, que su forma es orgánica y se mantienen puros. También el guante se podría entender como un mensaje por parte de eso. Sí, no lo había pensado, sí. Claro. Claro, pero es bonito lo que dices tú porque como es un objeto que ha sido modelado por el azar, que después solamente entra a quemarse al horno, como que queda, es como congelar ese momento. Sí, encuentro súper bonita esa imagen. Acá, mira Miguel, acá hay otro. Pero una duda, se supone que el guante también resalta el color de
de la Absolutamente, porque es blanco, sí. Pues, Sí, porque claro. he notado que, bueno, con una mano así, sin guante, no resalta mucho el color, pero cuando tiene el guante, se resalta más los colores primarios como el rojo, Sí, el azul, claro. todo eso resaltan, Sí, hasta la sombra. exactamente, sí. Eso también Tampoco se lo veía. había notado, pero sí. Eso, Sí, yo creo que se eso pueden vi. hacer como hartas relaciones en general entre los elementos. Em, pero como les decía, tal vez no son tan planeadas como uno cree. Uno planea como unas cositas por ahí, pero eso va generando relaciones y resignifican los elementos con los que uno trabaja. Y otra eso es algo que les va a pasar también. y otra pregunta, ¿se supone que el interior también está pintado? Sí. Bueno, ahí se nota un poco, ¿no? Pero va variando, o sea, ¿tienen los mismos colores del otro No, opuesto? no, ¿O no? acá no están todos en esta foto, pero se repiten en la misma paleta. Entonces, por ejemplo, hay uno que tiene azul por fuera y ese azul va a estar en otro por dentro. Entonces tiene un sistema. O está este celeste que está acá y ese celeste va a estar adentro de otro florero. Entonces se repiten por combinaciones. Pero además nunca sé cómo va a quedar, porque uno tira esto y es como incontrolable. El horno define todo. Uno trata que quede plano y no quedan planos los colores y de repente chorrea más en algún punto y otro. Yo tengo una duda del el vinilo, las composiciones. ¿Aló? Ya. No sé si se escucha bien. Sí, ya. En el vinilo, ¿cómo compusiste las piezas que van ahí? ¿Cuánto duran? Si hay más intervención de otro instrumento, no sé, detalles de eso. El vinilo no tenía mucho plan al grabar el disco. Entonces fui y grabamos y como que entró alguien como profe. Hicimos tomas independientes de cada florero, pero también después las pusimos todas juntas y yo interpretaba todo conjuntamente. Porque un vinilo tienes que llegar a 19 minutos por lado. 19 y medio, pero en general no es bueno pasarse mucho, pero había que hacer 19. Entonces, más que hacer canciones, yo quería hacer como experiencia. Grabamos en muy buena calidad y luego un proceso de mezcla y masterización con mi colega Marcelo, que me ayudaba en el sonido. Y lo que hicimos fue dos cosas. Primer, lado A, armamos un track de 19 minutos, es uno. Con una introducción, con un centro, con un coro, toda una cosa así, pensado en esa estructura. Y el lado 2, simplemente tiramos todo al mismo tiempo. Entonces el lado 1 es un tema armado y el lado B es aleatorio. Y después me di cuenta que el lado A no es tan bueno y el lado B es increíble. Es más ambiental. Pero son dos como cosas, ahí hay como dos sistemas distintos para armar el asunto. Esta música que sale de los floreros es como una música que te interesa o como que sueles escuchar, como a mí me parece, siento que es como la música como para plantas, como Plantasia. No sé si como qué tipo de música te gusta o interesa o siempre has tenido esta conexión con la música. Y tú sabes de Plantasia. Mira, qué bien. Genial. Son discos como oscuros esos, ¿cachai? Sí, pues, qué bien. Sí, claro. Yo creo que se parece más a las cosas que uno trata de escuchar. Pero creo que al hacer como un disco, este no es tanto música. Es bastante... Yo creo que hay momentos que son difíciles de escuchar, más como una experiencia, diría. ¿Cómo se decía? Ruidismo, tiene harto de eso. Lo tengo acá, pero no lo quiero poner porque, bueno, da lo mismo. Pero sí se parece más a las cosas extrañas que uno busca en internet y que quiere escuchar. Todos esos discos oscuros como el que tú mencionaste, se parece más a esas cosas. Y lo otro que tiene es que es bastante ambiental. Me parece que es bastante ambient el disco, la música, el disco.
Entonces también es algo que uno puede escuchar para hacer otras cosas en el mundo, que es un poco lo que pasa con la música ambient. O sea, que está ahí, uno se puede meter en profundidad, pero también uno puede dejarlo y lavar los platos. Entonces creo que tiene esas dos cosas. Sí. Digo, para que no le pongas tanta atención cuando lo escuches. Sí, o sea, siento que es como más experimental, que se guía más por el sentimiento. Sí, y tiene una cuestión aleatoria. No son canciones, son 19 minutos por lado de sonido de florero, imagínate. O sea, pero muy manipulado a veces no. Entonces estamos tratando, la idea era sacarle el provecho a esas tomas acústicas. Las listas de asistencia que hay una. Domingo estamos, se puede